Muy buenas. Pues una vez que hemos dejado de utilizar ya nuestra Gero 616 o cualquier otra pluma aerométrica, lo que deberíamos hacer es limpiarla, no dejar que se quede la tinta seca. Eh, Vamos a dividir este vídeo en dos partes. Una sería la parte, por así decirlo, sencilla, en la que se produce cuando limpiamos inmediatamente después de haberse terminado la tinta. Y la otra, que la voy a hacer antes, sería cuando tenemos la tinta un poco seca por el motivo que sea, porque la hemos comprado la pluma y nos la han dado con tinta dentro o porque se nos ha olvidado. En principio, vamos a suponer que la pluma la hemos utilizado, pero hemos dejado un poco secar la tinta. Entonces, lo que vamos a hacer, siempre que podamos, para poder controlar cómo está de limpio el saco, vamos a desmontar la manga esta que lleva, esta pequeña manga de metal. Bueno, como podéis ver, esta pluma acaba de dejar, veis que todavía la tinta está entre comillas fresquita, acaba de dejar de ser utilizada y por tanto no haría falta este primer paso que os voy a decir. Pero imaginaros que lleva más tiempo y queremos dejar la pluma perfectamente limpia. El problema en sí no es el saco, que el saco lo controlamos. El problema es el colector. El colector no lo podemos ver, está aquí dentro de esta parte, lo que es la capucha o lo que sería la boquilla. Pero el problema es que muchas de estas plumas, esta boquilla o esta sección de agarre viene cogida con shellac aquí. Entonces no la podemos desmontar, tendríamos que desmontarla aplicando calor, pero yo creo que eso excede de este vídeo, que es un vídeo de limpieza nada más. Como no la podemos desmontar, tenemos que asegurarnos de que no se queda tinta por aquí y desde luego que no se queda tinta en el plumín. Entonces, ¿qué podríamos hacer al principio? Digo, no en una limpieza normal, sino una limpieza que no tengamos claro si lleva mucho tiempo aquí la tinta y queremos que se quede limpia. Lo primero, como siempre, es coger un poquito de agua limpia, agua del tiempo, no tiene que tener ninguna calidad o ninguna cualidad especial. Y lo que vamos a hacer es añadirle una gotita de detergente de lavavajillas o de lavamanos, detergente neutro, nada del otro mundo. Y lo vamos a mover un poco, lo removemos para que este jabón se mezcle. Aquí ya vais viendo que va saliendo un poquito de tinta y lo que vamos a hacer a partir de ahora pues es un enjuagado. Un enjuagado que sería coger agua, veis que se va llenando y va saliendo para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Fijaros que en este punto prácticamente todo lo que es el cuerpo está lleno de esta agua con tinta. Aquí se puede ver. Pero nosotros lo que vamos a hacer es seguirle dando para adelante y para atrás. Ahora si poniendo el vaso un poco más adelante se ve mejor la tinta. Le seguimos dando. Esto es muy escandaloso, parece que se está manchando el saco, pero al contrario, no se está manchando, se está limpiando. Esta parte de aquí, de arriba, tendríamos que intentar darle un poquito con la mano para que llegara ahí el agua jabonosa, ¿vale? Entonces le damos un poco más, invertimos un poquito lo que es la pluma para que ese agua jabonosa llegue a esta parte de aquí. Lo movemos un poquito también. Y nada, le damos otra vez la vuelta y seguimos haciendo el enjuagado. Vale, en este punto de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si es una pluma que lleva, ya os digo, algún tiempo entintada, lo que vamos a hacer es dejar esta parte en remojo. Lo que podemos hacer es vaciar la tinta del saco para evitar que ese saco quede tintado. Bueno, ya veis que ahora mismo en este momento prácticamente la pluma está limpia. Había que darle un par de enjuagados más con el agua normal y corriente, con el agua ya sin jabón, para que quedara limpia. Pero lo que vamos a hacer es intentar que este colector se quede a su vez limpio. Entonces lo que hacemos es sacamos todo el agua, le dejamos que entre un poquito solamente hasta la altura del colector, nada más que hasta la altura del colector, y la dejamos en remojo. Este remojo lo podemos hacer, por supuesto, con agua limpia también, que sería lo más adecuado. Pero como lo único que queremos es que esto se ablande, lo dejamos aquí un par de horas o lo dejamos hasta el día siguiente, insisto, ya con lo que sería el saco limpio.
que no se nos tinte el saco con lo que es la tinta. Pues nada, vamos a suponer que ahora en este tramo de vídeo ya hemos llegado hasta aquí y vamos a hacer ya lo que sería el enjuagado definitivo una vez que han pasado esas horas. Pausamos un momento el vídeo, imaginamos que han pasado las horas y ya hacemos el aclarado definitivo con agua limpia. Bueno, pues nada, ya se supone que han pasado unas horas, vamos a soltar toda esta tinta, hacemos un nuevo enjuagado para que entre y que salga, de tal manera que se quite todo lo que tenga dentro. Y una vez que la tenemos, la hemos dejado ya bien gotear y que ya no tiene dentro nada, veis que está el cuerpo nada más que con la espumita, pues vamos a proceder al aclarado definitivo. La pasamos al otro recipiente, vamos a quitar este de en medio para que no nos moleste. Y en el otro recipiente ya lo que vamos a hacer exclusivamente es aclarar, con lo cual dejamos que entre y que salga el agua. Esto sería lo que habría que hacer si tuviéramos la certeza de que el colector no está sucio, vamos, no es que no esté sucio, sino que no tiene la tinta seca. Si fuera una limpieza normal de haber terminado de utilizar la pluma, yo lo que haría sería directamente esto, no haría el paso anterior. Iría tomando agua, la iría soltando, suelto el agua, la vuelvo a tomar, suelto el agua, la vuelvo a tomar. Veis que salen las burbujitas cada vez que apretamos, se llena el saco, lo vacío, se vuelve a llenar. Ahora lo que hacemos es que le damos la vuelta, pues para aclarar esta parte de aquí, esta parte de abajo, movemos un poquito el saco para que la agüita llegue bien hasta la parte de abajo. Ya veis que esto está limpio, ¿no? Está lo siguiente, está limpísimo, ya no hace falta hacer nada más. Entonces intentamos, pues otra vez, de esto ya es las veces que queráis, es coger agua, sacarla, agua clara, coger agua, sacarla, y ya cuando estéis plenamente satisfechos de que no sale nada, nada, nada de tinta, entonces lo que vamos a proceder es al secado. ¿Cuál es el problema que tienen estas plumas? Pues que como se queda el agua dentro y no podemos acceder al saco por este lado, pues tenemos que de alguna forma drenar ese saco. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, vamos a quitar este vasito de aquí. Lo que vamos a hacer es drenarlo con un papel absorbente. En este caso se trata de un papel de cocina. Entonces lo que hacemos es que cogemos la pluma por la sección e intentamos que el plumín toque. No sé si veis que en cuanto el plumín toca, empieza a descargar agua. Pues así le daríamos todas las veces que hiciera falta. Ya veis que sale limpia el agua, no mancha en absoluto nada. La dejamos apoyada si queréis para que no sea tan tedioso. Y este estar en contacto, la punta del plumín, va a ir drenando todo lo que es el depósito, todo lo que es el saco. Nos van a quedar aquí algunas gotitas, eso es inevitable, ¿vale? Pues de vez en cuando lo que hacemos es que permitimos que entre aire nuevo, apretamos y soltamos para permitir que entre aire seco, no aire humedecido, y ya veréis cómo vuelve otra vez a salir el agua. Volvemos a ponerlo aquí. En este caso se nos ha quedado un poquito aquí arriba, pero bueno, no tiene mayor dificultad. Se le dan unos toques para que esto caiga hacia un lado, más tarde o más temprano. Nos va a costar más o menos, pero veis, ya al final cae. Y una vez que cae, pues es el mismo proceso. Darle con las manos para apretar, soltar y luego dejar que drene. Esto lo podemos dejar apoyado si queremos, lo dejamos apoyado y nos vamos, no tenemos que estar así todo el día hasta que se drene. Y de vez en cuando, pues lo mismo, le damos para que se quede seca. Bueno, acabamos el vídeo aquí. Ya veis que es un poco más engorroso que una pluma, entre comillas, de cartucho y convertidor. Pero bueno, se puede hacer, no pasa nada. Y al final ya os digo, lo importante es que este saco se quede limpio y que se quede seco. Después de tenerla aquí un tiempo, lo que podemos hacer es dejarla directamente apoyada hacia arriba para que la humedad vaya saliendo por aquí. Pero al final, esto ya os digo, se va a quedar seco y no vamos a tener ningún problema. Vamos a tener la pluma tan limpia como cuando la compramos, solamente que hay que ser un poco más cuidadoso. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y cualquier duda que os surja, pues nada, la vemos en comentarios.